Si usted y yo no nos preparamos en guerra espiritual, es muy probable que caigamos en batalla. Cuando una persona ignora la guerra espiritual, es un candidato para algo que yo le llamo postergaciones espirituales. Se atrasa el hecho de entrar a la tierra de Canaán, se atrasa la comisión que Dios encomendó a su vida. Hermano mío, hay que aprender a defenderse. Hay que aprender a defenderse. Así como el cuerpo natural requiere nutrición para poder funcionar adecuadamente, así el espíritu del hombre necesita nutrición para estar preparado para cualquier enfrentamiento. Dos errores que todo cristiano comete muchas veces cuando se trata de guerra espiritual. Uno de ellos es sobreenfatizar en la guerra espiritual. Le atrae tanto el tema que empieza a ver demonios por todos lados. Y resulta que tal vez Dios no es el tiempo ni la forma de hacerlo. Y se sobreenfatiza tanto que cae en algo que nuestro pastor le dice: si el diablo no te detiene, te empuja. Ese es un error que cometen muchas veces el cristiano en guerra espiritual. Y el otro error que se comete muchas veces es el otro extremo: ignorar que existe una guerra. Y peor aún, ignorar que tenemos participación activa en ella. Esto ha sido causa, mis hermanos, de caídas, dolor, atraso, frustración, cautiverio de largo plazo y postergaciones. Usted y yo, mi hermano, tenemos beneficios legales bíblicos, los cuales Dios tiene reservados para vivirlos antes de que termine el 2015. Derechos legales, beneficios bíblicos para sus hijos que tienen una ruta profética. Y el enemigo sabe que si a usted le posterga recibir, materializar esos beneficios, uno entra en algo que se llama insatisfacción. Y esa es una de las herramientas que usa el enemigo: llevar al cristiano a insatisfacción. Hermano Alex, tengo 2 años de estar en este desierto. Yo oro, yo leo, me congrego y yo sigo en este desierto. Abra su corazón y abra su oídos espirituales para escuchar lo que Dios nos va a decir. El texto clave de esta clase es Efesios 6:12, el famoso texto que dice así: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra 4 entidades: principados, potestades, poderes de este mundo y huestes espirituales. Ese es el texto base. Les voy a dar una perspectiva para antes de entrar. Hoy vamos a hablar de unos principios de guerra espiritual. No nos llamaron a vivir peleando día y noche, mis hermanos. Ese no es el llamado bíblico. No nos llamaron a vivir en constante guerra. Si su vida es una vida de guerra permanente, hermano, no es voluntad de Dios. Bíblicamente, la perspectiva de la guerra espiritual es que nos llamaron a vencer para disfrutar, para ir de victoria en victoria. No le estoy diciendo que va a haber todo el tiempo paz. No, hay guerra, pero hay victoria. Hay gente que dice: no, este camino es de guerra, si es esto, y ya tienen 10 años de ser cristianos y se han sometido a un estereotipo que no es bíblico. Hay que vencer para disfrutar la vida cristiana. Pero para poder vencer, anote esto importante, un principio: hay que pelear legítimamente. Pelear legítimamente es pelear de acuerdo a los principios jurídicos, legales que presenta la Escritura. Hermano Alex, ¿y usted en qué se basa para decir eso? Segunda de Timoteo 2:5, se lo voy a leer. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, en base a las leyes. Hay 3 batallas bíblicas. Está la batalla personal, Gálatas 5:16 hasta el 26. La batalla social, Juan 15 del 18 al 27. Y la batalla sobrenatural, Efesios 6 del 10 al 27. La batalla personal que cada cristiano libra es aquella entre la naturaleza caída, entre la carne, entre el viejo hombre y el nuevo hombre, el espíritu, o sea, el bebé que nació cuando usted recibió a Cristo.
¿Sabes? Se lo voy a decir en español. Son los dilemas internos. El dilema entre hacer el bien o hacer el mal. Entre la carne y el espíritu. Gálatas 5, 16 al 26. Ahí lo pueden leer ustedes. La batalla social es la que se libra entre el creyente y el sistema de este mundo. Es decir, entre los ofrecimientos de la televisión, los ofrecimientos del internet, las insidias, las tentaciones, los ofrecimientos que traen de forma subliminal el sistema. La tercera batalla es la sobrenatural. Esa es la batalla que se libra entre el creyente y los poderes sobrenaturales del reino de las tinieblas. Generalmente esta batalla requiere mucho conocimiento de leyes espirituales para combatir en lugares geográficos. Hay principados que gobiernan ciudades enteras, hay principados que gobiernan familias, linajes, hay asignaciones del mal que están, valga la redundancia, asignadas a determinada familia por generaciones. Por eso usted mira el efecto cíclico de que mi tatarabuela se divorció a los 30 años. Y después mi abuela también se divorció a los mismos 30 años. Todas mis tías son divorciadas. ¿Por qué? Porque es un espíritu de divorcio que viene molestando la generación. O sea, son asignaciones de parte de la tiniebla. Hay 3 puntos que vamos a estudiar en esta tarde. Uno es los propósitos de la guerra espiritual. El segundo, principios básicos para la guerra espiritual. Ayúdanos, Padre, con el tiempo. Y el tercero, el desarrollo de la guerra espiritual en la vida práctica. ¿Qué dice la Biblia? Mire, yo no estoy haciendo nada aquí, yo solamente los voy a conducir a la Biblia, que la Biblia nos responda a las preguntas, ¿verdad? Ok, el propósito del Padre, de Jehová, o sea, la máxima autoridad, oiga bien, en la Trinidad, está reflejado en Efesios 1:10, dice así, que el propósito es reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Jehová, su propósito de guerra espiritual es reunir lo que se le robó al cielo. Usted conoce la historia, ¿verdad? Hay que recuperar, reunirlos. ¿Y de dónde lo va a reunir? En Cristo Jesús. El propósito del Hijo, ¿verdad? Del Hijo, está en 1 Juan 3:8 y dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Propósito de Jesús, deshacer las obras del diablo. Juan 10:10, otro propósito primario de Jesucristo en cuanto a guerra espiritual es: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo, él hablando, él, en letras rojas en las Biblias, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el propósito de Jesucristo. Y si Jesucristo tiene ese propósito, créame que lo va a lograr. El hecho de que el enemigo tenga poder, porque no tiene autoridad, tenga poder, no quiere decir que usted y yo no vamos a vivir esto. Pero mire esto, pero usted y yo tenemos que estar alerta para saber cuál es nuestro papel en este contexto de guerra espiritual. Vamos a hablar de algunos principios básicos. Pero antes le voy a explicar qué es un principio, para que usted entienda esto. Usted sabe que en esta dispensación, en el Nuevo Testamento, no estamos regidos bajo leyes. ¿Sabía eso, verdad? Estamos en la gracia, correcto. En el antiguo pacto había leyes. Por ejemplo, le voy a dar una ley. Mateo 5:21 dice, Jesús hablando, ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Esa es una ley. Pero Jesucristo vino a hacer una transición entre leyes y principios. En el antiguo pacto la ley pretendía castigar la conducta de alguien que estaba infringiendo la ley. Había sanción por el no cumplimiento de la misma. Pero Jesucristo en Mateo 5:22 dice lo siguiente: pero hoy yo les digo, cualquiera no tiene que matar usted ahora. Cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Entonces vienen los apóstoles, los discípulos, y dicen, ¿cómo es esto? O sea que si yo me peleo, Andrés y Juan se pelean, ¿van a ser culpables de juicio? ¿Ya no hay que matar para ser culpable? Cualquiera que le diga fatuo a su hermano o tonto a su hermano, ese es culpable de juicio. Entonces miren, la gente se confundía porque Jesús estaba haciendo una transición. Pero ¿qué pasa? Jesús no vino a abolir la ley, sino que vino a transicionar entre ley y principio. La ley condena, ataca, corrige, sanciona y es obligatoria. Y es del antiguo pacto. El principio
lo que pretende no es condenar, pretende, es como una tutoría. El principio lo que ataca es el interior del hombre, no la conducta externa, sino el corazón. El que ya le dice falto a su hermano está odiando en su corazón. Ya Jesús ya no dice vamos a condenar lo que es la conducta, el hecho de matar a alguien. Ahora vamos a condenar la intención del corazón. Pero miren qué interesante, el principio regenera el corazón, el principio erradica la necedad, el principio nos conduce a la gracia, como decía mi hermano aquí. El principio es algo que nos ayuda a aprender obediencia. La ley no, la ley mata. El principio regenera. Esa es la diferencia. El nuevo pacto es por gracia y ahora es por ley. Ahora, en base a eso, mis hermanos, vamos a leer 5 principios de guerra espiritual. Amén. Principio número 1. Anote, por favor. Mateo 22, 29. Erráis porque no conocéis las escrituras, ni tampoco conocéis el poder de Dios. Vamos a leer 2 Corintios 2:11 también. Para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Principio número 1, principio de preparación y de conocimiento. Usted no puede pelear la guerra espiritual con argumentos e ideas personales. Usted no puede pelear la guerra espiritual por lo que escuchó decir en la pulpería que dijeron acerca de lo que había que hacer en contra del diablo. ¿Me entiende? Usted no puede pelear la guerra espiritual con lo que usted cree que es correcto. La guerra espiritual se pelea con conocimiento bíblico. Ese es el primer principio básico, fundamental para pelear bien. O a veces nos asalta la adversidad y lo que hacemos es reaccionar y creamos hipótesis en nuestra mente y empezamos a sacar argumentos. Yo creo que el enemigo me está atacando porque no he orado lo suficiente. Yo creo que el enemigo me está atacando porque cometí un pecado ayer. Y uno empieza a sacar hipótesis, mis hermanos. No podemos enfrentar la adversidad con opiniones personales. En consecuencia, perdemos la batalla. Lo mejor que tenemos que hacer es conocer las escrituras. Dice que erran, Mateo 22, 29, porque no conocen las escrituras y tampoco conocen el poder de Dios. El pueblo es destruido por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Principio número 1. Necesitamos algo que la Biblia le llama armas de luz. Dice Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Ahora, hermano Alex, ¿cuáles son las armas de luz? Usted las puede encontrar en Efesios 6:13 en adelante. Anótelo ahí porque eso sí lo va a ocupar usted. Habla de una armadura de Dios que no me puedo detener aquí, hermano, porque se nos iría todo el tiempo. Esta es una clase completa solamente hablando de la armadura de Dios. Lo que sí les voy a decir es que cuando hablamos de la armadura de Dios, habla de algunas armas como el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el yelmo de salvación, el calzado con el celo por predicar el evangelio de la paz, la espada de la palabra, el escudo de la fe. Es toda una armadura, ¿verdad? Pero lo importante es que cada aspecto de la armadura, cada parte de la armadura tiene que ver con un estilo de vida. O sea que son armas, hermanos. Usted no va a sacar su fe como un escudo físico, sino que el hecho de que usted tenga una fe fuerte en Dios, eso va a hacer que los dardos incendiarios se apaguen del enemigo. Principio número 2, andar en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Pero aquí en Gálatas 5:18 dice cómo es que es andar en el Espíritu. Generalmente cuando uno piensa en andar en el Espíritu, uno piensa en cosas místicas, ¿verdad? ¿Le ha pasado a usted eso? Andar en el Espíritu es que uno anda volando así, y uno dice, hay un espíritu de robo, por allá en aquella esquina, por allá hay un espíritu, y uno empieza a decir, a inventarse cosas. Generalmente eso pasaba en los años 80 en las iglesias cristianas, que la gente andaba mística, había mucho misticismo. Pero mira lo que dice Gálatas 5:18, cómo se anda en el Espíritu. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oiga bien Romanos 8:5 lo que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Palabra clave, piensan en las cosas del Espíritu. Sigamos. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse, palabra clave, de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Qué es andar en el Espíritu? Como un cristiano común y corriente como usted y como yo, como un cristiano mortal,
puede comenzar a andar en el Espíritu. Hermano, no es místico, es práctico. Comencemos a pensar en las cosas del Espíritu. Y comencemos a ocuparnos en las cosas del Espíritu. La palabra en el original griego de pensar es phroneo, que quiere decir ejercitar la mente de una forma dispuesta para estar dedicado en algo lo suficientemente necesario para entenderlo. Lo repito. Phroneo es ejercitar la mente para estar dispuesto para pensar en algo lo suficientemente necesario para lograr entenderlo. Mira qué interesante lo que es andar en el Espíritu. Quiere decir que más que místico es práctico, que empecemos a meditar en las cosas del Espíritu. Y la otra es ocuparse, que es la inclinación de dedicarse en algo de una forma comprometida. Dedicarse, pensar y ocuparse en las cosas del Espíritu. Eso es la forma práctica para poder andar en el Espíritu. Miren lo que dice Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Principio número 3. Actitud y carácter para la guerra espiritual. Principio número 3. Primera de Pedro 5:8. Dice la Escritura: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. Principio de guerra espiritual número 3. Hermanos, no seamos reactivos ni emocionales cuando estemos bajo ataque. No divaguemos ni involucremos las emociones cuando estemos en guerra espiritual. Tenemos que buscar un dominio propio que es fruto del Espíritu, alcanzar emociones templadas, un enfoque y una concentración en lo que se está haciendo. Dios quiere cristianos que no se dejen gobernar por sus emociones, que sepan que esta guerra se pelea, escucha mis términos, con estrategia, con carácter según el carácter de Cristo. Cristo, cuando fue a la guerra con el enemigo, cuando fue los 40 días, venía saliendo del bautismo, ¿se acuerdan? Inmediatamente que él salió de la guerra, él no fue a hacer. Él había ganado la batalla, con el enemigo, cuando empezó en el desierto. ¿Se acuerdan de eso? Lea la Biblia, que cuando él sale de la batalla no va a celebrar. ¿Saben lo que va a hacer? A orar. Y el día siguiente, dice la Escritura, muy temprano en la mañana se levantó a orar. Y cuando se levanta a orar, empezó a predicar y decía: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos al Evangelio. Esas fueron las primeras palabras que él dijo: el reino de mi Padre de los cielos se ha acercado, aprovechen, arrepiéntanse y sean ciudadanos del reino. Cuando él está diciendo eso, inmediatamente empieza a trabajar la obra. No hay tiempo de celebrar. Hermanos, muchos cristianos caen en las batallas espirituales porque ganan una batalla, se van a celebrar. Tengan mucho cuidado con algo que la Biblia le llama espíritu de venganza, que nosotros le decimos contraataque, efecto rebote. Ok, principio número 4. Principio de desenmascaramiento. Efesios 5:11 dice: no participen de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. ¿Qué es principio de desenmascaramiento? Dice 2 Corintios 2:11: para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, no ignoramos sus maquinaciones. Oiga bien, este principio tiene que ver con que usted y yo estudiemos el patrón de comportamiento con que el enemigo nos ha tenido atados antes de ser cristianos. Explíquenme más, hermano Alex. Usted tiene que analizar cuáles áreas débiles son las que el enemigo usa para tenerlo usted en constante sometimiento. Análisis. Tiene que buscar usted cuáles son los métodos que él usa. ¿Qué es lo que él aprovecha? ¿En qué saca ventaja para tenerlo a usted en sometimiento? Debemos aprender a pelear estratégicamente. Generalmente el enemigo usa los deseos, usa las inclinaciones, usa el entorno, gente que no es cristiana, que está alrededor de nosotros. Pero le tengo una noticia: él no puede decidir por usted. Él solo incita a la gente, incita. Pero él no puede decidir por usted. Ya vamos a ver algo bien tremendo. Mira. Principio número 5, muy rápido, que quiero salir con algo más interesante al final. Principio de autoridad delegada para atar y desatar. Eso lo encuentra usted en Mateo 12, 28 y 29. Principio número 5, autoridad delegada para atar y desatar. Dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios,
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar a casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces ahí sí podrá saquear su casa. Este principio de autoridad tiene que ver mucho con el sometimiento. Miren lo que le voy a contar ahorita. ¿Se acuerda cuando oré al principio lo que dije? Yo dije, me someto a la autoridad de Cristo, me someto a la autoridad de mi pastor, me someto a la autoridad del anciano Alex Pérez. ¿Por qué hice eso, hermano? Porque cuando una persona se somete a las autoridades, bíblicamente se abre un derecho legal para que usted sea poseedor de la autoridad delegada que viene del cielo, para que usted tenga el poder para poder echar fuera toda oposición. Pero son dos cosas diferentes. Una cosa es la autoridad y otra cosa es el poder. ¿Cómo se lo explico? Un policía tiene autoridad porque anda con un uniforme. Eso pasa con nosotros. Como tenemos la vestidura de Cristo, eso nos da autoridad. Pero una persona cristiana muchas veces tiene autoridad, pero el diablo no respeta esa autoridad porque no usa el poder. En el policía la autoridad es el uniforme, pero el poder es el arma, la 9 milímetros. En el cristiano la autoridad es la vestidura de Cristo y el arma es la palabra en su boca. La palabra con fe que usted confiesa. Si usted dice, ato todo espíritu de disensión en mi casa, tenga seguro que ese espíritu queda neutralizado. Porque hay fe y hay poder en sus labios. ¿Quién lo dice? La Biblia. Lo que yo le estoy hablando, Dios me lo ha hecho vivir por culpa suya. Para que vengan a enseñarle ahora. Así muchos aquí van a vivir cosas para que después se paren aquí a enseñar. ¿Cuántos quieren aceptar ese llamado? No sabe lo que está metiendo. Pero ya dijo amén, está amarrado ahí. ¿Ah? De ahí no me van a estar llamando, hermano. Bueno, terminando con los principios. Solo voy a explicar un poco más. Atar y desatar es algo que tiene que ver con un enlace entre dimensiones. Lo que usted ata en la dimensión natural se ata en la dimensión espiritual. Atar y desatar, pero vamos a leer este texto, Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en algo aquí en la tierra, en lo que ustedes pidan, cualquier cosa, si se ponen de acuerdo dos de ustedes, lo que le pidan a mi Padre que está en los cielos, Él se los hará. Hay dos cosas poderosas ahí, oiga bien. Un poder entre dimensiones y un poder de unanimidad. Si hoy usted y yo nos ponemos de acuerdo a pedir algo aquí, podemos hacer que las cosas de la dimensión invisible pasen a la dimensión visible. Pero tenemos que entender, mis hermanos, que todo esto no funciona si no hay fe. Si no hay fe, esto sería, hermanos, entretenimiento nada más. Necesitamos fe. Cada uno de nosotros tiene una medida de fe. Pero ¿cómo se ejercita la fe? Haciendo locuras, hermano. Haciendo cosas irracionales por creer algo que Dios le ha dicho a usted, de lo que no se ve. Vamos a seguir. 4 consejos importantes antes de pasar a la segunda parte, que es la batalla en la práctica. La guerra, mis hermanos, que no enfrentemos hoy, va a ser el fracaso que podamos tener mañana. Por eso hay que enfrentar las cosas. Mejor un día colorado que meses y años descoloridos. Si usted grita en la guerra espiritual, no necesariamente eso es autoridad. El grito tiene que ir acompañado de convicción y tiene que ir acompañado de santidad, de conducta santa. El poder de la autoridad verbal está en la convicción interna. Y otro consejo, no hablemos más del diablo que de Dios. Batalla en la práctica. 3 escenarios donde se desarrolla la batalla en la práctica: en la mente, en el alma y en la casa, en el lugar geográfico. La batalla en la mente, en 2 Corintios 10:5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Les voy a explicar esto, es muy importante. La mente del ser humano recibe 3 tipos de pensamientos. Oiga bien, el pensamiento propio, los impulsos del espíritu y los dardos incendiarios del maligno. 3 pensamientos. ¿Cómo actúan los dardos incendiarios del enemigo? Es una incepción, anota esta palabra ahí, incepción. Incepción es
Un pensamiento implantado que parece que fuera propio, pero no lo es. Hace que uno piense que uno está pensando algo y no es uno el que está pensando. ¿Alguna vez le ha venido a usted un pensamiento tan horrible que usted dice, ¿cómo es posible que yo esté pensando? Era algo asqueroso, algo que yo le decía, wow, o sea, me pasé con ese pensamiento, qué bárbaro. Hermano, muchas veces, no siempre, ¿verdad? Pero muchas veces no es usted, es una incepción, es un dardo incendiario. ¿Le ha pasado a usted que se acuesta en la noche en la casa, duerme tranquilo, usted se acostó tranquilo, ya pagó la luz, ya pagó el agua, no tiene problema, está relajado, pero cuando se levanta en la mañana se levanta con una pesadez, o se levanta con inclinaciones pecaminosas, o se levanta con pensamientos de depresión, con pensamientos de frustración por las cosas que no hizo antes? Son incepciones que el enemigo pone mientras dormimos. Antes de poner mis pies en el suelo, antes de poner mis pies de la cama en el suelo, yo echo fuera y le digo al Señor que me limpie de todo lo que soñé. Pero es una disciplina que se tiene que volver una cultura. Usted tiene que tener una vida de oración, hermano. Una vida de oración. Dependencia total de Dios. Es la única forma de poder triunfar, hermano. Es la única forma. Ok, sigamos. Habacuc 3:14 dice: traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que irrumpieron para dispersarlos. Efesios 6:16 dice: en todo tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Esas son incepciones. Vamos ahora a la batalla en el alma. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo les ruego que como extranjeros y peregrinos no se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estas regiones de cautiverio que el enemigo nos tiene a veces ahí para no avanzar en la sanidad interior. 3 regiones de cautiverio: raíces de amargura por injusticias recibidas. Raíces de amargura por injusticias recibidas. 2, remordimientos por injusticias hechas. Son regiones de cautiverio donde el alma la lleva el enemigo para tenerla presa y no dejarla salir adelante. Y 3, frustración por fracasos del pasado. Frustración por fracasos del pasado. Y termino con esto: la batalla en la práctica en el entorno geográfico. Muchas veces en nuestra propia casa hay demonización. ¿Cómo usted puede saber si en una casa hay habitantes ahí, intrusos en la casa? Número 1, si hay disensiones y pleitos en extremo sin causa. Número 2, si hay depresión extrema en la casa por mucho tiempo y sin causa. Y número 3, si hay niños entre 0 y 6 años que ven cosas, que tienen pesadillas y que tienen situaciones fuertes ahí. Son 3, hay más, pero son 3 de las cosas que usted puede identificar si hay demonización en su casa. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Qué se hace cuando eso está sucediendo? Éxodo 49 dice que en el antiguo pacto se agarraba el aceite de la santa unción para ungir utensilios. Pero todas estas cosas no tienen sentido, estos actos proféticos, si no hay fe en lo que se está haciendo. Agarramos todos los accesos a la casa con aceite. Primero nos consagramos, nos pedimos perdón, nos santificamos y agarramos todos los accesos de la casa y los ungimos. Nos pusimos de acuerdo toda la familia, mi esposa hasta la doméstica. Mira, vamos a hacer eso y lo otro. Pero dejamos un acceso sin ungir. Y empezamos, como no conocemos el nombre de los demonios, empezamos a hacer una lista de lo que se movía en la casa. Disensión. Había mucha disensión, mucha displicencia, pereza. Y había venido depresión extrema a la casa. Cuando eso estaba pasando, hicimos la lista. Entonces, como no le conocemos el nombre de los espíritus, uno lo llama por la función del espíritu. Cuando ungimos todos los accesos, dejamos un acceso y empezamos, hermanos, toda una madrugada con mi esposa. En el nombre de Cristo atamos todo espíritu de discordia, todo espíritu de disensión, todo espíritu de depresión, de manos y de pies, y te ordenamos en el nombre de Jesús que te vayas fuera por ese acceso, te vas fuera por ese acceso. El aceite es un efecto espiritual. Los demonios son incorpóreos, ellos pasan paredes, hermano, eso. Pero cuando hay aceite, oiga bien, y alguien, un cristiano nacido de nuevo, con fe, eso legalmente, por eso digo que lo espiritual es legal, legalmente no puede entrar allí. Es imposible para él entrar. Por eso cuando se unge la casa se deja aún así ungir para sacar los demonios por ahí. Hermanos, este proceso duró aproximadamente unos 4 días. Lo hacíamos todos los días.
cuando terminamos esto, sentimos un testimonio de victoria. Un testimonio de victoria, pero después quedó el momentum. ¿Qué es eso? El hábito. Ya no había nadie, ya no había un demonio, pero había un hábito. Teníamos un año y pico de estar con eso, que nos acostábamos con miedo siempre, si vuelve a pasar. Entonces, hermanos, después se unge la puerta, la última, y después empieza uno a levantar un altar encendido en la casa. Un altar encendido de tal manera que el Espíritu Santo toma control absoluto en el gobierno geográfico de ese lugar. Pero sí se puede echar fuera a los demonios de los lugares geográficos. Sí se puede, en el nombre de Cristo se puede. Denle la paz al Señor Jesús. Para terminar, mi hermano, dos elementos indispensables en la guerra: disciplina y legalidad. 1 Corintios 9:25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Disciplina, disciplina. Es decir, que si usted está en guerra, mi hermano, tiene que disciplinarse a no comer mucho en ese tiempo de combate, tiene que disciplinarse a mantenerse en santidad en ese tiempo de combate, tiene que disciplinarse a abstenerse de varias cosas para poder ganar la guerra espiritual en ese momento de combate. Y 2 Timoteo 2:5 dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. La mejor arma, hermano, está en Santiago 4, del 7 al 10. Y dice así: someteos pues a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Sometimiento y resistencia. Esas son dos actitudes, hermano, para guerra espiritual. Someterse a Dios, a su señorío, subordinación total a la autoridad de Dios, subordinación y resistencia al enemigo. Por eso cuando el enemigo acecha, hermano, tiene que aprender usted que hay tiempo de guerra, que no necesariamente que usted esté en pecado, sino que más bien es porque está avanzando, como decía Don Quijote de la Mancha: si los perros ladran es porque estamos avanzando. Quiere decir que hay tiempo de que el ataque y el acoso no es por pecado, es porque usted está avanzando. Yo le doy testimonio. Muchas de las veces que más guerra espiritual hemos tenido con mi esposa es porque estamos avanzando. Tienen que aprender a discernir ustedes, no caer en condenación todo el tiempo. Romanos 13:12 dice: la noche es muy avanzada, el día está cerca, por tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de luz. Va a ir de victoria en victoria. El enemigo usa una estrategia que es la culpabilidad. Miren, cuando el cristiano peca una y otra vez a causa de la debilidad, oiga bien, el cristiano tiende a irse a la zona de penitencia. ¿Está fijado en eso? Usted erra en el mismo error todo el tiempo y lo que hace uno es irse a la zona de penitencia en vez de buscar la gracia. Y viene el cristiano y como no conoce la legalidad de la Biblia, piensa que usted tiene que esperar 2 días para pedirle perdón. Uno dice: no, y si me pasé con este pecado, ¿no? Como que hipócrita voy a hacer, que peco y listo voy a pedir perdón. No, no. Y se espera 2 días ahí. Y viene el cristiano y empieza a hacerle ojitos a Dios, ¿verdad? Como enamorar a Dios y a quererse ganar la justicia con obras. ¿Se han fijado en eso? Empieza uno a quererse portar bien para que Dios lo vuelva a recibir. Y uno quiere recuperar el lugar donde se cayó, oiga bien, con obras. Les tengo una noticia, escuchen. Cuando usted peque, cuando usted le falla a Dios, no tiene por qué irse a la zona de condenación y de penitencia. Inmediatamente que usted cometa un error, mi hermano, vaya al trono de la misericordia exactamente después de haber pecado. Escúchame lo que le voy a decir: nunca en su vida vaya a parar la carreta profética por sus debilidades. La debilidad no es un inhibidor del poder de Dios, no. La debilidad no obstaculiza el poder de Dios. La debilidad es un potencializador del poder de Dios. Entonces Pablo por eso decía: en lo que soy débil, soy fuerte. Si la debilidad fuera un inhibidor del poder de Dios, entonces ¿por qué Pablo sí logró realizar su comisión? ¿Acaso Pablo no tenía las mismas debilidades suyas y las mías? ¿Acaso Elías no tenía las mismas pasiones suyas y las mías? ¿Y si terminaron la comisión? ¿Cuántos estamos acá? La debilidad no es excusa para poder ganar la batalla espiritual. Lo que hace la debilidad es lo siguiente: nos vuelve dependientes totales de Dios. Dependencia total. Diga conmigo: dependencia total. Dependencia total. Lo que vimos ahorita son principios básicos. Esto no es profundidad, esto es lo básico, hermano. Estos son principios básicos. Esto es la lechita de la guerra espiritual, hermano. Vamos a orar en este sentido. Vamos a decirle a Dios que nos dé revelación de la estrategia para que usted gane la batalla que está pasando ahorita. ¿Cuántos tienen alguna batalla ahorita? Ok, le tengo una noticia. Ahorita yo creo que en esta oración Dios le va a revelar a usted
¿Cuál es la estrategia para vencer? Yo voy a hablar ahorita y yo sé que en este momento algo va a pasar. Usted se va a ir de aquí y Dios le va a empezar a revelar qué estrategia usar para ganar la batalla que está librando ahorita en este momento. ¿Cuánto está librando una batalla ahorita? Levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia con fe. Nos acercamos a ti sabiendo que le hay y que eres galardonador de los que te buscan. Padre, venimos pidiéndote en el nombre de Jesús que nos des la estrategia para vencer la batalla que estamos librando en este momento. Padre, creemos que no somos huérfanos, tenemos papá. Sabemos también que no hay autoridad en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en los cielos, que sea más alta que la autoridad de Jesucristo. Venimos en el nombre que es sobre todo nombre, declarando que esta batalla que estamos librando ha sido ganada en el nombre de Jesús. Declaramos que nos da la estrategia para vencer, nos da la estrategia para pasar al siguiente nivel. Padre, nos declaramos guerreros de luz, los testigos con toda la armadura de luz. Gracias, Señor. Venimos cancelando, venimos amordazando todo efecto contraataque, todo espíritu de venganza, todo rebote, lo declaramos cancelado por el nombre de Jesús. Y declaramos, mi Dios, que nuestras vidas irán de victoria en victoria, de aumento en aumento, hasta que el día sea perfecto. Gracias, Señor. Te alabamos, te amamos y esperamos todas las promesas que tienes para nosotros reservadas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.